Las vidas de millones de mujeres en todo el mundo están marcadas por riesgos que muchas no pueden imaginar. Imagínese, por un momento, vivir en un lugar donde ser mujer es como llevar una carga pesada, invisible a los ojos de quien no quiere ver. En muchos países, simplemente existir como mujer es un acto de valentía. No estamos hablando solo de desigualdades cotidianas, sino de peligros reales, donde están en juego la libertad, la dignidad e incluso la vida. Las curiosidades sobre los países revelan realidades tan diferentes que impactan, donde la esperanza desaparece en medio de normas y tradiciones de sociedades que aún ven a las mujeres como seres de segunda clase. Disfruta y haz clic en me gusta y suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Es difícil concebir que, en pleno siglo XXI, todavía existan lugares donde la educación, el trabajo e incluso la expresión de opiniones sean privilegios inaccesibles para muchas mujeres. Pero la verdad, por dura que sea, es que esta es la realidad en muchos países del mundo. La opresión silenciosa, a menudo disfrazada de tradición, asfixia a las mujeres en regiones donde se ven obligadas a permanecer en silencio, a aceptar lo inaceptable. Y aquí comenzamos a explorar la curiosidad de país en país, tratando de entender cómo llegamos a este punto, donde el simple hecho de vivir es un peligro constante para ellos. Incluso en las sociedades que intentan avanzar, las sombras de la antigua opresión persisten. ¿Por qué esto todavía sucede? ¿Qué no ha hecho la sociedad global para proteger a sus mujeres? Son preguntas difíciles de responder, pero con cada respuesta se revela una nueva capa de malestar. Quizás, al comprender mejor la dinámica de estos países, podamos comenzar a ver la solución a un problema que muchos ignoran, pero que sienten profundamente quienes viven allí. La curiosidad por los países nos lleva a menudo a hermosos paisajes y culturas fascinantes, pero también revela los horrores que se esconden a la sombra de esas tierras. Ahora nos fijamos en la realidad de Afganistán, donde ser mujer significa que se le eliminen sus derechos. La vida allí cambió drásticamente con el regreso de los talibanes, y lo que antes se consideraba un progreso se ha convertido en un recuerdo lejano para las mujeres afganas. Cuando los talibanes recuperaron el control de Afganistán, lo que para muchas mujeres era un rayo de esperanza, se desvaneció como polvo en el viento. Antes caminaban hacia la educación, el trabajo, la libertad de elección. Ahora, estos logros han sido borrados, como si nunca hubieran existido. La curiosidad por países como Afganistán revela una realidad brutal. Las mujeres, que tenían derecho a estudiar, trabajar e incluso soñar con un futuro mejor, ahora viven a la sombra del miedo. Para ellas, salir de casa sin la compañía de un hombre o usar ropa que el régimen desaprueba puede ser suficiente para ser castigadas. El impacto de la prohibición de la educación fue devastador. Imagínese el silencio de un aula, antes llena de risas e ideas, ahora vacía porque a las niñas se les ha prohibido la entrada a las escuelas. Lo que era un futuro prometedor se convirtió en un vacío sin perspectivas. Viven como prisioneros en sus propios hogares, luchando con la realidad de que sus sueños no solo han sido pospuestos, sino, en muchos casos, destruidos. Esta triste curiosidad de un país se está extendiendo por todo el mundo, pero pocos comprenden la profundidad de su impacto. Las voces de estas mujeres, silenciadas por el miedo, todavía intentan encontrar una manera de resistir. Resistir, sin embargo, no es sencillo. Algunas mujeres afganas valientes y decididas continúan luchando en secreto, enseñando a las niñas en sus hogares y manteniendo vivo el espíritu de la educación. Saben que están arriesgando sus vidas, pero ¿qué tienen que perder cuando les han quitado todo? La historia de la resistencia de estas mujeres es una de las curiosidades más conmovedoras sobre los países en crisis. Corren el riesgo de ser descubiertos y castigados cada día,
pero continúan porque, para ellos, la educación es una llama que no se puede apagar tan fácilmente. Ahora que entendemos el impacto de la opresión en Afganistán, nuestro viaje se traslada a Yemen, donde el conflicto armado ha convertido la vida de las mujeres en un ciclo interminable de violencia y desesperación. En Yemen, la guerra no se limita solo a los campos de batalla. Invade los hogares, las vidas y los corazones de las mujeres que viven en constante estado de alerta. El conflicto en el país ha creado una realidad donde ser mujer significa enfrentar el miedo de perderlo todo en cualquier momento. No solo son víctimas del fuego cruzado, sino también de una sociedad que los ve como meros objetos, cuyas necesidades y anhelos son irrelevantes. La curiosidad por países como Yemen revela cómo la guerra se entrelaza con las tradiciones culturales, perpetuando prácticas arcaicas que oprimen a las mujeres. El matrimonio infantil, por ejemplo, es tan común que se ha convertido en parte de la vida cotidiana, privando a muchas niñas de su infancia y libertad. Imaginemos a una niña de 12 años entregada a un hombre mayor, sin voz para negarse, sin poder soñar con un futuro diferente. El matrimonio infantil en Yemen es una práctica devastadora, legitimada por la tradición y empeorada por el caos de la guerra. Las niñas, que deberían estar jugando y aprendiendo, se convierten en esposas y madres incluso antes de comprender lo que eso significa. Este ciclo de opresión es una de las trágicas curiosidades que el mundo aún no comprende del todo. Y a medida que el conflicto armado devasta el país, la situación de las mujeres no hace más que empeorar, con cada vez menos oportunidades de escapar de este cruel destino. Como refugiados, a menudo se encuentran atrapados en campos superpoblados, donde la violencia continúa persiguiéndolos. Los campos de refugiados, que deberían ser lugares de refugio, terminan siendo trampas para mayores abusos y sufrimiento. Las mujeres y las niñas son vulnerables a la agresión, la falta de recursos básicos y una amenaza constante de explotación. La guerra en Yemen no solo ha traído la destrucción de ciudades, sino también la devastación de las esperanzas de las mujeres. La curiosidad del país nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está la protección internacional para estas mujeres? ¿Dónde está la justicia que tanto necesitan? Y así, pasamos de la tragedia de Yemen a otra realidad igualmente cruel en Somalia, donde la opresión cultural y la violencia son constantes en las vidas de sus mujeres. En Somalia, las mujeres viven en una prisión invisible, donde la cultura y las tradiciones son sus mayores enemigos. La mutilación genital femenina, una práctica brutal y dolorosa, sigue siendo común. Esta tradición, arraigada en creencias locales, roba no solo la dignidad, sino también la salud física y emocional de millones de niñas. La curiosidad por países como Somalia nos revela que, a medida que el mundo avanza, hay lugares donde las mujeres todavía se ven obligadas a someterse a rituales que las marcan de por vida. El dolor no es solo físico, sino también simbólico, representando el control absoluto que la sociedad ejerce sobre ellos. El control sobre la vida de las mujeres en Somalia va más allá de la mutilación genital. El país está dominado por clanes y líderes religiosos que imponen reglas estrictas y dictan todos los aspectos de la vida de las mujeres. Las mujeres no pueden salir de casa sin permiso, y mucho menos trabajar o estudiar libremente. Quienes se atrevan a desafiar estas normas se enfrentan a castigos severos. La curiosidad del país sobre Somalia nos muestra cómo estas reglas se utilizan para mantener a las mujeres en una posición subyugada, donde cualquier deseo de libertad es sofocado incluso antes de ser expresado. La vida se rige por leyes no escritas, pero profundamente arraigadas en la cultura. Sin una protección gubernamental adecuada, las mujeres somalíes viven a merced de la violencia cotidiana. Somalia, un país ya asolado por el conflicto, es un campo de batalla silencioso donde las mujeres luchan por su supervivencia diaria.
no solo enfrentan violencia doméstica, sino también ataques de grupos extremistas que los ven como objetivos fáciles. Y a pesar de todo, las voces de estas mujeres rara vez se escuchan. Aún así, resisten de manera silenciosa, manteniendo viva la llama de la esperanza en medio del caos. Ahora que entendemos el ciclo de opresión y violencia en Somalia, pasamos a Pakistán, donde los asesinatos por honor se han convertido en una realidad dolorosamente frecuente. En Pakistán, la noción de honor se ha convertido en una sentencia de muerte para muchas mujeres. Los crímenes de honor, en los que la propia familia quita la vida a sus hijas, hermanas o esposas para restaurar su honor empañado, son una triste realidad. Estos delitos se cometen por motivos que van desde la sospecha de adulterio hasta el simple deseo de casarse por amor. La curiosidad por países como Pakistán revela cómo esta práctica, profundamente arraigada en tradiciones ancestrales, aún sobrevive en el siglo XXI. Para estas mujeres, vivir es caminar sobre una delgada línea entre la vida y la muerte, donde cualquier paso en falso puede ser fatal. Lo más cruel de esta realidad es que los crímenes de honor muchas veces son vistos como justificados, tanto por la sociedad como por las propias leyes. Los perpetradores, que suelen ser parientes cercanos, rara vez enfrentan castigos severos. En muchos casos, los asesinatos son considerados asuntos de familia y se resuelven mediante acuerdos privados, sin que intervenga la justicia. La curiosidad del país sobre Pakistán nos hace preguntarnos cómo una sociedad puede permitir que sus propios miembros destruyan vidas con tanta impunidad. Las voces de las mujeres que sufren son silenciadas y el miedo reemplaza a la libertad. Sin embargo, hay una chispa de esperanza. Los movimientos y activistas feministas están luchando para cambiar esta realidad en Pakistán. Mujeres valientes se han puesto de pie, arriesgando sus propias vidas para denunciar estos crímenes y exigir justicia. Se enfrentan a una sociedad que los ve como inferiores y a un sistema de justicia que a menudo hace la vista gorda ante su dolor. Pero aún así continúan, porque saben que esta lucha es por la vida de muchos otros. Estos activistas son un ejemplo vivo de resistencia en medio de una realidad opresiva. Ahora que entendemos el peso de los asesinatos por honor en Pakistán, pasamos a Arabia Saudita, donde los cambios recientes han traído esperanza, pero la devastadora represión aún persiste. Arabia Saudita es un país donde la libertad de las mujeres siempre ha estado severamente limitada, pero en los últimos años han comenzado a ocurrir algunos cambios. El permiso para conducir a las mujeres, concedido en 2018, fue celebrado como un gran avance. Sin embargo, este logro no significa que las mujeres sauditas sean libres de vivir sus vidas como deseen. La curiosidad por países como Arabia Saudita revela que, aunque el gobierno ha comenzado a abrir pequeños resquicios para la libertad de las mujeres, muchas mujeres todavía están atrapadas en un sistema de tutela que controla cada paso que dan. Incluso con permiso para conducir, las mujeres sauditas todavía necesitan la aprobación de un tutor masculino para tomar muchas decisiones importantes, como viajar o casarse. Este sistema de tutela masculina les impide tener control total sobre sus propias vidas. Entonces, mientras el mundo celebra pequeñas victorias, las mujeres sauditas continúan luchando por derechos básicos que muchos de nosotros damos por sentado. La curiosidad del país que exploramos aquí nos muestra cuán lento y doloroso puede ser el viaje hacia la libertad en sociedades profundamente patriarcales. Lo más trágico es que, a lo largo de este viaje por la libertad, muchas mujeres activistas fueron arrestadas, torturadas y silenciadas. Las mujeres que lideraron movimientos pacíficos de derechos humanos están ahora tras las rejas, mientras el gobierno saudí promueve una imagen de progreso ante el mundo. Esta paradoja es difícil de entender para los extranjeros,
pero para las mujeres saudíes es una realidad cotidiana. La represión persiste, incluso bajo la fachada de la modernización. Ahora que vemos cómo continúa la represión en Arabia Saudita, incluso con pequeños cambios, pasamos a Sudán, donde las mujeres son prisioneras de leyes religiosas extremas que controlan todos los aspectos de sus vidas. En Sudán, las mujeres viven bajo el imperio de la Sharia, un conjunto de leyes religiosas que controlan todos los aspectos de sus vidas. El peso de estas leyes se siente en cada decisión que toman, desde la ropa que usan hasta los lugares a los que pueden ir. La curiosidad por países como Sudán revela el impacto devastador que estas leyes tienen sobre las mujeres, que viven en una realidad en la que sus decisiones no son realmente suyas. El simple hecho de salir a la calle sin velo puede acarrear severos castigos, y la libertad de expresión femenina es prácticamente inexistente. Las mujeres sudanesas que siguen religiones distintas al Islam enfrentan una carga aún mayor. Los cristianos y los seguidores de otras creencias son constantemente perseguidos, obligados a seguir los códigos morales de la mayoría islámica, incluso si sus religiones no exigen lo mismo. Esta opresión religiosa hace que la vida de estas mujeres sea un campo de batalla constante, donde la fe se mezcla con el miedo. La curiosidad del país por Sudán nos recuerda que en muchas partes del mundo, las creencias religiosas se utilizan como herramientas para reprimir y silenciar, en lugar de promover la igualdad y el respeto. A pesar de esta sombría realidad, hay historias de mujeres que enfrentaron el régimen y sobrevivieron. Son madres, hermanas e hijas que, a pesar de estar amenazadas de prisión o de muerte, optaron por luchar. Desafiaron al régimen religioso, ya sea educando a sus hijas en secreto o ayudando a otras mujeres a escapar de las garras de la opresión. Rara vez se cuentan sus historias, pero el coraje de estas mujeres demuestra que la resistencia, aunque sea silenciosa, es una fuerza poderosa. Estas historias de valentía son una de las curiosidades más llamativas de países como Sudán, donde la libertad es un sueño lejano para la mayoría. Ahora dejamos Sudán para mirar a la India, donde la violencia sexual contra las mujeres ha alcanzado niveles alarmantes, generando indignación y manifestaciones públicas. En India, la violencia sexual contra las mujeres ha sido un problema que ha atormentado a la nación durante décadas, pero en los últimos años, los casos de violaciones masivas han ganado atención mundial. La indignación de miles de personas salió a las calles tras episodios brutales, como el caso de Nirbhaya, una joven que fue violentamente atacada en un autobús en Nueva Delhi. Estas horribles historias sacan a la luz una triste curiosidad sobre países como la India. ¿Por qué una nación tan rica en cultura e historia no puede proteger a sus mujeres? El sistema de justicia indio es lento y a menudo defectuoso, lo que deja a estas mujeres indefensas. La indignación pública es palpable, y las mujeres indias, cansadas de ser víctimas, están empezando a hablar. Han surgido movimientos como el Fondo Nirbhaya para ayudar a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, ofreciéndoles apoyo legal y psicológico. Sin embargo, la realidad para muchos sigue marcada por la impunidad. La curiosidad del país por la India nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede una nación tener leyes tan avanzadas en el papel, pero tan débiles en su aplicación? La burocracia, la corrupción y el sexismo sistémico impiden que las víctimas encuentren la justicia que merecen. La lentitud de la justicia y las respuestas inadecuadas de las autoridades alimentan la inseguridad. Se disuade a las mujeres de denunciar, por temor a represalias o al estigma social que recae sobre las víctimas. Muchas veces se les culpa de su propia agresión, ya sea por la ropa que vestían o por el lugar donde se encontraban. Esta inversión de culpas es uno de los mayores obstáculos para cambiar la realidad de la violencia sexual en la India. Y mientras tanto, las mujeres siguen viviendo con miedo,
limitando sus propias libertades para evitar convertirse en el próximo objetivo. Ahora que hemos visto la devastadora realidad que enfrentan las mujeres en la India, pasamos a Nigeria, donde el grupo extremista Boko Haram se ha convertido en un terror constante para las niñas y mujeres secuestradas y vendidas como esclavas. En Nigeria, el grupo extremista Boko Haram ha convertido la vida de miles de niñas y mujeres en una pesadilla indescriptible. El secuestro de más de 200 niñas de la ciudad de Chibok en 2014 es solo una de las muchas tragedias que ejemplifican la crueldad de este grupo. Las niñas son secuestradas, vendidas como esclavas y obligadas a casarse con militantes. La curiosidad por países como Nigeria nos lleva a preguntarnos cómo este tipo de atrocidad puede seguir ocurriendo en un mundo tan conectado e informado. Estas niñas, arrancadas de sus familias y de sus vidas, se convierten en prisioneras de un destino cruel. La vida de estas niñas a menudo nunca vuelve a la normalidad. Quienes logran escapar o son rescatados regresan a una sociedad que a menudo los mira con sospecha o vergüenza. Con un profundo trauma, se enfrentan a una doble batalla: lidiar con las cicatrices psicológicas dejadas por el cautiverio y el estigma social que les sigue. La curiosidad del país por Nigeria revela que además de luchar contra los extremistas, estas mujeres también necesitan luchar por la aceptación en sus propias comunidades. Su recuperación depende no solo de la liberación física, sino también de la sanación emocional y social que el país aún no ha podido brindar. Para muchas de estas mujeres, el silencio es la única opción, ya que hablar de lo que han vivido es peligroso. Algunos, sin embargo, encuentran la fuerza para compartir sus historias, ayudando a exponer la brutalidad de Boko Haram y la urgente necesidad de una intervención internacional. Su resistencia es un ejemplo de cómo, incluso en medio del caos, la esperanza puede sobrevivir. La curiosidad por los países en crisis nos recuerda que, mientras algunas intentan olvidar, estas mujeres luchan a diario por ser escuchadas para que su dolor no sea en vano. Partiendo de la tragedia de las niñas secuestradas en Nigeria, pasamos a la República Democrática del Congo, donde la guerra utilizó como arma los cuerpos de las mujeres, transformando la violación en una estrategia de conflicto. En la República Democrática del Congo, la violación es más que un acto de violencia. Es un arma de guerra utilizada para destruir comunidades enteras. Las mujeres y las niñas son atacadas deliberadamente por soldados y milicias, no solo para infligir dolor, sino también para desestabilizar familias y comunidades. El cuerpo femenino se ha convertido en un campo de batalla, donde el enemigo busca socavar la resistencia moral y psicológica de su oponente. La curiosidad por países como el Congo revela que la violación no es un efecto secundario de la guerra, sino una estrategia consciente utilizada para crear caos y dejar profundas cicatrices. Estas mujeres son brutalizadas de maneras que el mundo apenas puede imaginar. Muchas de ellas son violadas repetidamente, delante de sus familiares, como una forma de humillar y someter tanto a las víctimas como a sus seres queridos. La curiosidad del país por el Congo nos hace preguntarnos cómo puede continuar esta terrible práctica sin que la comunidad internacional actúe con más fuerza. Aunque hay esfuerzos por parte de ONG y gobiernos para poner fin a estos crímenes, la realidad sobre el terreno muestra que la impunidad aún reina y las mujeres siguen sufriendo. Para los supervivientes, el trauma va mucho más allá del dolor físico. Llevan consigo recuerdos de abusos que muchas veces destruyen su autoestima e identidad. Muchos son rechazados por sus propias comunidades, que los ven como marcados o impuros, lo que agrava aún más su sufrimiento. La falta de apoyo psicológico y social hace que la recuperación sea casi imposible. Sin embargo, algunas de estas mujeres encuentran la fuerza para levantarse y luchar por la justicia,
convirtiendo su dolor en activismo. La curiosidad por los países en guerra nos enseña que, incluso en las circunstancias más crueles, la resiliencia humana puede ser una llama que nunca se apaga. Ahora cruzamos del Congo a Siria, donde la guerra civil ha colocado a las mujeres en una posición aún más vulnerable, enfrentando tanto la dictadura como los horrores de los campos de refugiados. En Siria, la guerra civil ha convertido a las mujeres en una doble víctima, oprimidas tanto por el régimen dictatorial de Bashar al-Assad como por los horrores del conflicto armado que devasta el país desde hace años. La violencia, que afecta indiscriminadamente a la población, afecta de manera especialmente brutal a las mujeres. Se enfrentan a la opresión del régimen, que utiliza el miedo y la represión para controlar la sociedad, y también a grupos extremistas que imponen sus propias reglas a la vida de las mujeres. La curiosidad por países en guerra como Siria revela una realidad donde la vida femenina es una lucha constante por sobrevivir. Muchas mujeres sirias han perdido no solo sus hogares, sino también sus familias y su dignidad. Los refugiados en campos superpoblados están expuestos al abuso, la explotación y la falta de recursos básicos. Los campos de refugiados, que deberían ser lugares de refugio, a menudo se convierten en escenarios de nuevas pesadillas, donde la violencia persiste en diferentes formas. La curiosidad del país por Siria nos muestra cómo las mujeres, que ya estaban bajo el yugo de una dictadura represiva, ahora enfrentan las devastadoras consecuencias de una guerra sin fin. La falta de oportunidades, combinada con la destrucción del país, hace que muchas de estas mujeres vivan sin esperanzas de volver a la normalidad. Incluso aquellos que lograron escapar a otros países todavía enfrentan inmensos desafíos, desde discriminación hasta dificultades para encontrar trabajo o educación. Pese a ello, algunas mujeres sirias destacan por su resistencia, organizando iniciativas dentro de los campos de refugiados para apoyar a otras víctimas y mantener viva la llama de la solidaridad. Esta curiosidad por los países que viven en conflicto nos muestra que, incluso en las peores circunstancias, hay quienes se niegan a darse por vencidos. Con eso, nos dirigimos a México, donde la lucha contra el feminicidio es una guerra invisible pero igualmente devastadora, y donde las mujeres enfrentan la violencia del narcotráfico y la impunidad. En México, el feminicidio es una epidemia silenciosa que lleva años devastando vidas. Todos los días, las mujeres desaparecen o son brutalmente asesinadas simplemente por ser mujeres. Ciudades como Ciudad Juárez son sinónimo de horror, donde se encuentran cadáveres de mujeres jóvenes en desiertos o al costado de las carreteras, y rara vez se hace justicia. La curiosidad por países como México revela que, a pesar de los intentos de sensibilización y protestas, la impunidad sigue reinando. Los cárteles de la droga, la corrupción sistémica y la cultura machista crean un entorno en el que las mujeres son vistas como objetivos fáciles y desechables. El narcotráfico juega un papel importante en el aumento de la violencia contra las mujeres en México. Las mujeres son a menudo utilizadas como moneda en guerras territoriales, secuestradas y obligadas a realizar trabajos forzados o prostituirse. La curiosidad del país sobre México nos muestra cómo la violencia contra las mujeres está estrechamente vinculada a la crisis del narcotráfico, pero con poca atención internacional centrada en esta conexión. Si bien el gobierno mexicano enfrenta enormes desafíos en la lucha contra la trata, las mujeres víctimas siguen siendo en gran medida ignoradas. A pesar del sombrío escenario, se está produciendo una revolución silenciosa. Los movimientos feministas en México están ganando fuerza, con protestas saliendo a las calles y ocupando espacios públicos, exigiendo justicia para las víctimas del feminicidio y la violencia. Las paredes de la ciudad están pintadas con los rostros de mujeres desaparecidas y asesinadas, un recordatorio constante
de que para muchas, la lucha por la justicia es una batalla constante. La curiosidad por México nos revela un país donde las mujeres se están levantando, exigiendo que se detenga el ciclo de violencia. Dejamos ahora México para explorar El Salvador, donde ser mujer significa enfrentarse a pandillas violentas, leyes restrictivas y una batalla constante por los derechos básicos, incluida la lucha contra la criminalización del aborto. En El Salvador, ser mujer significa vivir diariamente con miedo, no solo de las pandillas violentas que controlan vastas zonas del país, sino también de un sistema de leyes que trata a las mujeres con una severidad desproporcionada. Las pandillas, conocidas como maras, convierten a las mujeres en blanco constante de violencia, secuestros y extorsiones. Muchos se ven obligados a entablar relaciones con miembros de pandillas para asegurar la supervivencia de sus familias. La curiosidad por países como El Salvador revela una realidad donde las mujeres se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también una falta de protección y justicia por parte de las autoridades. Además de la violencia de las pandillas, El Salvador es uno de los países más estrictos del mundo en materia de aborto. Incluso en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, el aborto está prohibido, y las mujeres que lo practican suelen ser condenadas a largas penas de prisión. Hay casos impactantes de mujeres que sufrieron abortos espontáneos, y aún así fueron condenadas por homicidio agravado. La curiosidad del país por El Salvador nos muestra cómo las mujeres no solo sufren la violencia de las pandillas, sino también de un sistema legal que las trata como criminales por circunstancias fuera de su control. Muchas de estas mujeres embarazadas se enfrentan a un cruel dilema: continuar con un embarazo no deseado o arriesgarse a ir a prisión si buscan alguna forma de interrumpirlo. Para ellos, el cuerpo se convierte en una prisión y la libertad parece un sueño lejano. Sin embargo, incluso en estas condiciones extremas, hay activistas valientes que luchan por los derechos de las mujeres en El Salvador, desafiando tanto al gobierno como a las pandillas. Saben que la batalla es difícil, pero creen que cada pequeña victoria puede cambiar el futuro de muchas niñas y mujeres. Con El Salvador en mente, pasamos ahora a Brasil, donde la violencia doméstica contra las mujeres ha aumentado dramáticamente durante la pandemia, revelando un lado oscuro de las relaciones familiares. En Brasil, la violencia doméstica es una realidad devastadora para miles de mujeres, y durante la pandemia, esta situación empeoró drásticamente. Confinadas en sus casas con sus agresores, muchas mujeres vieron cómo sus vidas se convertían en una prisión sin salida. La curiosidad por países como Brasil revela una dura verdad. Mientras el mundo luchaba contra el virus, muchas mujeres enfrentaban una batalla aún más cruel dentro de sus hogares. Con la cuarentena y el aislamiento social, las denuncias de violencia doméstica han aumentado significativamente, mientras que las oportunidades de buscar ayuda se han vuelto raras. El feminicidio, que ya era un grave problema en el país, alcanzó cifras alarmantes durante este período. Las mujeres fueron brutalmente asesinadas en sus propios hogares, a menudo sin que nadie supiera los abusos que sufrieron. La curiosidad del país por Brasil nos lleva a preguntarnos cómo una sociedad puede permitir que la violencia contra las mujeres se vuelva tan común. Aunque existen leyes como la Ley María da Penha, que intentan proteger a las víctimas, la realidad es que muchas mujeres siguen sufriendo en silencio, por temor a represalias o falta de apoyo de las autoridades. Sin embargo, los combates no cesaron. Las organizaciones y movimientos feministas han trabajado incansablemente para crear redes de apoyo, ofreciendo líneas directas de denuncia y refugios para las víctimas. La curiosidad por Brasil nos muestra que, en medio de esta crisis, también hay esperanza. Muchas mujeres, con la ayuda de estas iniciativas, lograron escapar de situaciones de riesgo
y reconstruir sus vidas lejos de la violencia. Estas historias de superación son un recordatorio de que la solidaridad femenina puede ser un faro de luz en medio de la oscuridad de la violencia. Ahora, dejamos Brasil para explorar la realidad de las mujeres indígenas en Guatemala, que sufren pobreza, aislamiento y discriminación, enfrentando una lucha silenciosa por la supervivencia. En Guatemala, las mujeres indígenas enfrentan una realidad que muchas veces pasa desapercibida para el resto del mundo. Al vivir en regiones remotas, lejos de los grandes centros urbanos, sufren en silencio la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos y una discriminación que ha durado generaciones. La curiosidad por países como Guatemala revela que estas mujeres se encuentran entre las más vulnerables y viven en un aislamiento que las coloca al margen de la sociedad. Las tradiciones locales, combinadas con la negligencia del gobierno, hacen que su lucha por la supervivencia sea una batalla diaria. Estas mujeres enfrentan no solo violencia física, sino también violencia estructural que les impide avanzar. La pobreza es una presencia constante en sus vidas, lo que limita su acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades laborales. Muchos se ven obligados a casarse a una edad temprana, y sus voces a menudo son silenciadas, tanto dentro como fuera de sus comunidades. La curiosidad del país sobre Guatemala nos revela cómo la falta de políticas públicas dirigidas a esta población empeora aún más su situación. Son mujeres que cargan con el peso de la tradición, mientras luchan contra la invisibilidad social. La discriminación también es parte de esta realidad. Como mujeres y pueblos indígenas enfrentan prejuicios dobles. A menudo se les considera inferiores dentro de la jerarquía social del país. Incluso cuando buscan oportunidades fuera de sus aldeas, encuentran puertas cerradas y pocas posibilidades de progresar. Sin embargo, algunas de estas mujeres están comenzando a levantarse, sumándose a movimientos que defienden los derechos de las poblaciones indígenas y femeninas. Son la resistencia silenciosa, que lucha para garantizar que sus hijas no corran la misma suerte. Ahora, dejamos Guatemala para explorar Egipto, donde las mujeres enfrentan una dura batalla contra las leyes de moralidad que controlan sus vidas, mientras luchan por la libertad de sus propios cuerpos. En Egipto, las mujeres viven bajo el peso de leyes morales que controlan opresivamente sus vidas. Cualquier expresión de libertad sexual o incluso exposición en las redes sociales puede resultar en arrestos y castigos severos. Recientemente, mujeres influyentes en las redes sociales fueron arrestadas por violar las buenas costumbres, simplemente por compartir videos considerados inapropiados por las autoridades. La curiosidad por países como Egipto revela una sociedad que, a pesar de haber pasado por revoluciones políticas, aún mantiene tradiciones rígidas que limitan la autonomía de las mujeres. Estas leyes morales no solo restringen las libertades individuales, sino que también refuerzan una cultura de control sobre el cuerpo femenino. Las mujeres egipcias se enfrentan a un sistema que las castiga por cualquier desviación de las normas sociales impuestas, donde incluso se supervisan las decisiones sobre su apariencia. La curiosidad del país sobre Egipto nos lleva a preguntarnos cómo una sociedad que celebra una historia antigua de avances culturales e intelectuales puede, al mismo tiempo, aprisionar a sus mujeres en reglas tan arcaicas. Es un contraste que expone la complejidad de una nación dividida entre modernidad y tradición. La lucha contra la mutilación genital femenina es otra batalla que enfrentan las mujeres egipcias. Aunque está prohibida, esta práctica todavía se lleva a cabo en muchas regiones, perjudicando la salud y el bienestar de las niñas desde la infancia. Los movimientos y activistas feministas trabajan incansablemente para erradicar esta tradición, pero la resistencia cultural es fuerte. La curiosidad por Egipto nos recuerda que, incluso en sociedades que parecen avanzar,
Existen corrientes subterráneas que mantienen prácticas violentas y represivas, especialmente contra las mujeres. Ahora cruzamos a Arabia Saudita, donde el sistema de tutela masculina continúa controlando la vida de las mujeres, imponiendo severas restricciones a sus elecciones y libertades. En Arabia Saudita, las mujeres viven bajo un sistema de tutela masculina que controla todos los aspectos de sus vidas, desde el matrimonio hasta la decisión de viajar o buscar tratamiento médico. Todo necesita la aprobación de un tutor masculino, ya sea el padre, el marido o incluso el hijo. La curiosidad por países como Arabia Saudita nos revela una sociedad en la que las mujeres todavía son tratadas como eternas dependientes, incapaces de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Aunque el gobierno ha impulsado algunas reformas, como el permiso para conducir, el sistema de tutela sigue siendo una inmensa barrera para la libertad de las mujeres. Este sistema de tutela masculina mantiene a las mujeres en una posición de subordinación, donde sus decisiones están siempre a merced de otra persona. La curiosidad del país nos hace preguntarnos, ¿cómo es posible que, en una era de avances tecnológicos y sociales, todavía haya lugares donde las mujeres no puedan vivir su vida al máximo? La realidad en Arabia Saudita es que, a pesar de algunas concesiones recientes, el control masculino sobre las mujeres todavía está profundamente arraigado, reforzado por normas sociales y religiosas que están entrelazadas con el gobierno. Sin embargo, existe resistencia. Mujeres saudíes valientes están desafiando el sistema, luchando para derogar la tutela y garantizar sus derechos. Las activistas, muchas de las cuales han sido arrestadas por sus demandas, siguen siendo una fuente de inspiración para otras mujeres del país. Estas mujeres enfrentan un sistema que las oprime, pero nunca dejan de creer que pueden cambiar esta realidad. La curiosidad sobre Arabia Saudita nos muestra que, incluso en medio de la represión, existe un movimiento silencioso por el cambio, impulsado por la fuerza y determinación de estas mujeres. Ahora nos trasladamos a Irán, donde las mujeres desafían un régimen opresivo que impone estrictos códigos de vestimenta y limita su libertad de expresión. En Irán, las mujeres viven bajo la vigilancia constante de un régimen que impone estrictos códigos de vestimenta y severos límites a su libertad de expresión. El uso obligatorio del hijab es solo una de las formas de control que el gobierno ejerce sobre las mujeres, transformando el simple acto de vestirse en un campo de batalla político. La curiosidad por países como Irán revela una sociedad dividida, donde muchas mujeres desafían abiertamente al régimen, negándose a usar el hijab, arriesgándose a ser arrestadas, torturadas y, en algunos casos, incluso a la muerte. Lo que para el mundo exterior puede parecer una cuestión de vestimenta, para las mujeres iraníes es una cuestión de libertad. Las manifestaciones contra el uso obligatorio del hijab han aumentado en los últimos años, con mujeres valientes trepando a postes de luz, quitándose el velo y sosteniéndolo en el aire como símbolo de resistencia. Estas imágenes, que rápidamente se difundieron en las redes sociales, revelan la fuerza de un movimiento que lucha no solo contra la imposición de un trozo de tela, sino contra décadas de opresión. La curiosidad del país por Irán nos recuerda que en muchas partes del mundo el cuerpo femenino es tratado como un territorio a controlar y resistir contra esto es un extraordinario acto de valentía. La represión, sin embargo, es implacable. Las activistas que hablan contra el régimen suelen ser arrestadas, acusadas de atacar la seguridad nacional o promover la inmoralidad. Aún así, siguen luchando, sabiendo que la libertad es un derecho por el que vale la pena arriesgarlo todo. Irán nos ofrece una de las curiosidades más inspiradoras sobre los países en crisis. Incluso en uno de los regímenes más duros del mundo, la llama de la resistencia femenina nunca se apaga, iluminando el camino para las generaciones futuras.
Con esta llama encendida en Irán, pasamos ahora a Sudán del Sur, donde las mujeres enfrentan una vulnerabilidad extrema en zonas de conflicto y a menudo son utilizadas como herramientas de terror. En Sudán del Sur, la guerra ha convertido la vida de las mujeres en una pesadilla sin fin. Se les considera no solo víctimas, sino también instrumentos de guerra utilizados por grupos armados para infligir terror y destruir comunidades. La violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra común, y los informes de violaciones y secuestros masivos son devastadores. La curiosidad sobre países como Sudán del Sur revela una realidad brutal. Las mujeres son blanco no solo de ataques físicos, sino de una estrategia militar diseñada para quebrar el espíritu de todo un pueblo. Estas mujeres enfrentan no solo la violencia del conflicto, sino también el abandono total. Muchos viven en campos de refugiados, donde las condiciones son deplorables y la seguridad mínima. Están constantemente expuestos a nuevos abusos mientras luchan por mantener con vida a sus familias en medio del caos. La curiosidad del país nos hace reflexionar. ¿Cómo puede la guerra seguir destruyendo tanto sin que la comunidad internacional intervenga eficazmente? La lucha de estas mujeres por la supervivencia, en un país donde el gobierno prácticamente ha desaparecido, es una batalla diaria contra el olvido. Incluso ante una violencia tan extrema, algunas mujeres sudanesas se están organizando para protegerse unas a otras. Forman redes de apoyo dentro de los campos de refugiados, comparten comida, cuidan a los niños y ofrecen refugio a los más vulnerables. Esta resistencia, silenciosa y poderosa, es un ejemplo de cómo, incluso en medio de la desesperación, la solidaridad femenina puede ser una luz en tiempos de oscuridad. La curiosidad por Sudán del Sur nos enseña que, incluso en medio de la guerra, hay mujeres que se niegan a ceder ante el terror, manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor. Ahora que hemos visto el impacto devastador de la guerra en Sudán del Sur, pasamos a Colombia, donde las mujeres enfrentan la violencia de grupos armados y narcotraficantes, lo que convierte sus vidas en un campo minado de incertidumbre y miedo. En Colombia, las mujeres han vivido bajo la sombra de grupos armados y narcotraficantes durante décadas. En regiones dominadas por la guerrilla o el narcotráfico, se convierten en blancos fáciles de la violencia, utilizados como peones en un brutal juego de poder. Los secuestros, las violaciones y la extorsión son comunes, y muchas de estas mujeres se ven obligadas a participar en conflictos, sirviendo como combatientes o como rehenes en guerras que nunca eligieron librar. La curiosidad por países como Colombia revela un escenario oscuro, donde la vida de las mujeres está constantemente en riesgo, no solo por el fuego cruzado, sino por el control opresivo que los grupos armados ejercen sobre sus comunidades. Estas mujeres a menudo se encuentran sin opciones. En las zonas rurales, el control de los grupos armados es tan fuerte que denunciar un delito es casi imposible. El miedo a las represalias hace que muchos de ellos guarden silencio y soporten la violencia en silencio para proteger a sus familias. La curiosidad del país por Colombia nos hace preguntarnos, ¿cómo es posible que, en un país que avanza en algunas áreas, todavía haya lugares donde las mujeres vivan bajo una tiranía invisible, con tan pocas esperanzas de escapar? El terror psicológico es tan fuerte como el físico, y mantiene a estas mujeres cautivas de un sistema violento y corrupto. A pesar de todo, algunos de ellos se están levantando. Los movimientos de mujeres en Colombia han crecido, desafiando la violencia de los grupos armados y exigiendo justicia. En muchas regiones, lideran la lucha por la paz y la seguridad. Organizan campañas para proteger a las víctimas y exigir cambios. Estas mujeres valientes, que se atreven a enfrentar enemigos poderosos, son un ejemplo de resiliencia en medio de la oscuridad. La curiosidad por el impacto de los conflictos en Colombia revela que,
A pesar de la adversidad, las mujeres son una fuerza implacable que lucha por reconstruir el país y garantizar un futuro mejor para sus hijas. Ahora viajamos a Bangladesh, donde las mujeres enfrentan la brutal realidad del matrimonio infantil y el desafío de vivir en una sociedad profundamente conservadora que restringe sus libertades en nombre de la religión. En Bangladesh, ser mujer significa vivir con los desafíos impuestos por una sociedad profundamente religiosa y conservadora. El matrimonio infantil es una práctica común. Miles de niñas son obligadas a casarse cuando son adolescentes, a menudo con hombres mucho mayores. Para estas niñas, el matrimonio no es una elección, sino una imposición cultural que les priva de su infancia y limita sus oportunidades en la vida. La curiosidad por países como Bangladesh revela cómo la tradición y la religión se entrelazan para crear una realidad opresiva donde las mujeres tienen poco control sobre su propio destino. Estas niñas, cuando se ven obligadas a casarse, a menudo abandonan la escuela y pierden toda posibilidad de un futuro mejor. La curiosidad del país sobre Bangladesh nos hace preguntarnos, ¿cómo puede una nación que lucha por modernizarse permitir que tales prácticas destruyan las vidas de sus niñas? Aunque existen leyes que prohíben el matrimonio infantil, rara vez se aplican, especialmente en las zonas rurales donde las normas sociales y religiosas tienen más peso que las leyes gubernamentales. Así, estas jóvenes quedan atrapadas en una vida de sumisión, sin la oportunidad de soñar con algo diferente. Para empeorar las cosas, las mujeres en Bangladesh también enfrentan una severa represión social cuando intentan desafiar estas normas. Muchos de los que se niegan a seguir el camino que se les ha trazado corren el riesgo de ser atacados o deshonrados por sus comunidades. Aún así, algunas mujeres y activistas se oponen a esta injusticia, luchan por el cambio y tratan de educar a las comunidades sobre el daño que causa esta práctica. La curiosidad sobre el papel de las mujeres en Bangladesh nos recuerda que, incluso en los entornos más conservadores, hay una llama de resistencia que se niega a apagarse. Ahora, con el escenario de Bangladesh en mente, llegamos a la conclusión de nuestro viaje, donde exploraremos qué se puede hacer para ayudar a estas mujeres y cambiar estas realidades. La realidad que enfrentan millones de mujeres en todo el mundo es dolorosa, pero no inmutable. La curiosidad por los países en crisis nos muestra que, si bien existen inmensos desafíos, también hay posibles caminos de transformación. Organizaciones internacionales, ONG y movimientos feministas de varios países han luchado incansablemente para sacar a la luz estos problemas y, lo que es más importante, ofrecer soluciones concretas. Pero no basta con observar desde lejos. Todos nosotros, en todas partes, tenemos un papel que desempeñar en este cambio. Pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Una forma de ayudar es apoyar directamente a estas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en zonas de riesgo. Contribuir financieramente o incluso hacer publicidad de sus campañas puede amplificar las voces de estas mujeres y brindarles el apoyo que necesitan para resistir y luchar por sus derechos. Otra forma es seguir buscando conocimiento y difundiendo información sobre las realidades que enfrentan estas mujeres, utilizando la curiosidad del país para educar a otros sobre lo que está sucediendo. La información es una herramienta poderosa para desafiar las injusticias y exigir cambios. Y para aquellos que se sienten inspirados a hacer más, la participación en las políticas públicas y el activismo local puede ser un camino a seguir. La presión sobre los gobiernos, tanto a nivel nacional como internacional, puede ayudar a crear reformas que protejan a estas mujeres. La curiosidad por los países que lograron superar sus crisis nos enseña que el cambio es posible, pero solo ocurre cuando muchos se unen por una causa común. La fuerza colectiva puede transformar realidades
que antes se consideraban imposibles. Ahora, más que nunca, es el momento de actuar. No basta con sentir indignación. Es necesario transformar esta emoción en acción. ¿Y tú? ¿Qué harás para apoyar a estas mujeres y cambiar esta realidad? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo más sobre el mundo que nos rodea y cómo podemos marcar la diferencia. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.